Quédense hasta el final, porque lo que José Luis está a punto de descubrir esta noche no es solo una traición. Es el derrumbe de todo lo que creía que le quedaba. Y cuando ese hombre empuje esa puerta, ya nada volverá a ser igual. Ni para él, ni para Victoria, ni para Valle Salvaje. Esta noche vamos a hablar de un instante. Un solo instante. El instante exacto en que una puerta se abre, una mirada se cruza y una vida entera se derrumba sin hacer ruido. Vamos a hablar de José Luis Gálvez de Aguirre, del hombre que fue duque, que fue poderoso, que creyó tenerlo todo bajo control y que esta noche llega a un umbral sin saber lo que hay al otro lado. Vamos a hablar de Victoria Salcedo, la mujer más calculadora del palacio, la pieza más valiosa del tablero, y de cómo en una sola noche lo pierde absolutamente todo. Y vamos a hablar de Damaso, de su frialdad, de su plan, de cómo utilizó a dos personas que se amaron, o creyeron amarse, como fichas en una partida que lleva años planeando ganar. Esto es Valle Salvaje, y esta noche el palacio tiembla. Primero vamos a entender por qué esta traición no fue un accidente, fue el resultado inevitable de semanas de señales ignoradas. Luego vamos a entrar a esa habitación apartada, a ver lo que Victoria y Damaso estaban construyendo mientras José Luis buscaba apoyo. Después vamos a vivir ese instante, la puerta, el silencio, la mirada, el momento en que todo encaja de golpe. Luego vamos a analizar la conversación más importante que estas dos personas han tenido en toda su historia. Y finalmente vamos a seguir a Victoria por ese camino oscuro hacia la salida del valle, para entender que esta historia no ha terminado. Ni de cerca. Empecemos. Hay algo que necesitamos entender antes de que nada ocurra esta noche. Lo que José Luis va a descubrir no llega como un rayo en un cielo despejado. Llega como llegan todas las verdades dolorosas que uno se niega a ver después de semanas enteras de señales claras, de advertencias directas, de momentos donde la evidencia estaba justo ahí, al alcance de la mano, esperando a ser recogida. Y José Luis las ignoró todas. No porque fuera estúpido, no porque fuera ciego, sino porque ignorarlas era infinitamente más cómodo que enfrentar lo que significaban. Pensemos un momento en el hombre que es José Luis en este punto de la historia. Un hombre que fue duque, que gobernó Valle Salvaje con mano de hierro durante años, que creyó, durante demasiado tiempo, que el poder era suyo por derecho, por herencia, por una combinación de apellido y voluntad que lo hacía intocable. Y de pronto, todo eso desapareció. La abdicación, el título cedido a Rafael, la humillación de verse desplazado dentro de las mismas paredes donde siempre mandó. Y todo eso, todo ese colapso, fue posible gracias a un solo hombre. Damaso. El hombre al que José Luis dejó entrar entre esas paredes. El hombre que aprovechó cada grieta, cada debilidad, cada momento de duda para instalar su influencia en el palacio como si fuera suya. La ironía es brutal y José Luis lo sabe. Él mismo abrió la puerta. Y sin embargo, en medio de ese derrumbe total, había algo que José Luis seguía creyendo que no se tambaleaba. Victoria. La mujer que lo conocía desde antes de que la vida se complicara. La mujer que había visto sus secretos y sus miedos y sus momentos de debilidad real, no la debilidad fingida del político, sino la otra, la humana, la que uno solo muestra cuando ya no puede seguir fingiendo fortaleza. Victoria era lo último que José Luis creía tener. El ancla. El territorio seguro en un mundo que se había vuelto completamente inestable. Pero hay algo que José Luis no quiso ver. O no pudo ver. O no se permitió ver. Victoria Salcedo no es una mujer que se queda porque ama. Victoria es una mujer que se queda mientras le conviene quedarse. Toda su vida funcionó así. Es su patrón más profundo, el más constante, el más invariable. Cuando el barco flota, Victoria está en cubierta. Cuando el barco empieza a hundirse, Victoria ya está buscando el siguiente. No por crueldad, uno solo por crueldad. Por supervivencia. Por un instinto de conservación que se desarrolló en años de vivir en un mundo donde las mujeres sin poder propio necesitaban otro tipo de poder para existir. Y ese poder, para Victoria, siempre fue la información, las alianzas, saber más que los demás. Y cuando José Luis empezó a perder, cuando el palacio empezó a escurrirse de sus manos, Victoria empezó a mirar hacia donde el poder se estaba desplazando. Y el poder se estaba desplazando hacia Damaso. Damaso lo supo desde el primer momento en que vio a Victoria. Lo supo porque Damaso conoce a Victoria de una manera que nadie más en ese palacio la conoce. Los conoce desde antes. Desde un pasado que el palacio no conoce completo, desde un matrimonio que José Luis nunca supo que existió, desde una historia demasiado larga y demasiado complicada para reducirla a una palabra sola. Por eso fue a ella. Por eso la buscó. Por eso la utilizó. Porque sabía exactamente qué botones apretar, qué heridas tocar,
¿Qué recuerdos invocar para doblar las defensas de una mujer que frente a todos los demás es prácticamente impenetrable? Y así fue como, mientras José Luis perdía el control del palacio, mientras intentaba entender cómo recuperar lo que había perdido, mientras buscaba a Victoria para pedirle apoyo, Victoria estaba en un ala apartada del palacio con el hombre que había venido a destruirlo. Eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que nadie consiguió hacerle entender. Y hay que recordar las señales. Porque la memoria importa en este momento. Damaso sabía demasiado. Siempre supo demasiado. Sabía qué conversaciones se habían tenido en el despacho del duque. Sabía qué movimientos planeaba Mercedes. Sabía qué acuerdos estaban siendo negociados en privado. Y la única persona que podía haberle proporcionado esa información, la única que tenía acceso real a esos círculos, era Victoria. José Luis lo descartó. Era más fácil buscar otra explicación que enfrentar esa. Las noches en que Victoria simplemente desaparecía. Las noches en que sus excusas eran vagas, mecánicas, como las de alguien que las ha ensayado tantas veces que ya ni las dice con convicción. Y José Luis las aceptaba. Las aceptaba porque no aceptarlas implicaba hacerse preguntas cuyas respuestas podían derrumbarlo todo. Y Mercedes que lo miró directamente a los ojos y le dijo, sin rodeos, sin suavizar nada, que Damaso y Victoria se habían besado. ¿Y qué hizo José Luis? Lo descartó como una maniobra política, como una mentira de su enemiga, porque era más cómodo creer que Mercedes mentía que creer que Victoria traicionaba. Qué fácil es culpar a quien ya odiamos. Qué difícil es ver la traición en quien creemos amar. Y Matilde, pequeña Matilde, que no tiene el poder de Mercedes ni la posición de Rafael, pero que tiene ojos. Y esos ojos vieron. Y esos ojos intentaron comunicar con pequeñas frases, con silencios incómodos, con miradas que se apartaban demasiado rápido. Y José Luis la interpretó como rencor. Como el amargo rencor de una criada que tiene demasiadas razones para odiar a Victoria. Se equivocó. Matilde no exageraba. Matilde simplemente veía. Esta noche José Luis va a descubrir que Mercedes no mentía. Que Matilde no inventaba. Que Rafael no era un hijo ingrato cuando lo advertía. Esta noche la verdad va a llegar. Y en Valle Salvaje, la verdad siempre llega de la peor manera posible. Pero antes de que esa puerta se abra, necesitamos entender algo más. El estado exacto de José Luis en este momento. Porque un hombre no llega a ese umbral por casualidad. Llega ahí porque algo dentro de él, algo que llevaba semanas silenciado, finalmente se impuso. José Luis pasó los últimos días en un estado que él mismo no sabría describir con precisión. No era tristeza exactamente. No era rabia exactamente. Era algo más parecido a la desorientación total. La desorientación de un hombre que durante toda su vida supo exactamente quién era, exactamente qué lugar ocupaba en el mundo, exactamente qué poder tenía y cómo ejercerlo, y que de pronto se encuentra sin ninguna de esas certezas. Sin el título, sin la autoridad, sin el control que siempre fue su razón de ser, y sin claridad sobre las personas que lo rodean. Hernando lo estaba consumiendo. La conversación con el marqués le había dejado algo enquistado que no conseguía digerir. Hernando le había dicho que sabía exactamente cómo recuperar su estatus, que tenía la llave, que esa llave pasaba por decisiones que José Luis todavía no estaba dispuesto a tomar. Y esa presión constante, invisible para los demás pero devastadora por dentro, lo había dejado en un estado de fragilidad que no mostraba al exterior. Y en ese estado de fragilidad, José Luis pensó en Victoria. Como siempre que las cosas se complicaban, pensó en Victoria. Así que fue a buscarla. Pero esta vez fue diferente. Esta vez llevaba algo en las manos que nunca antes había llevado cuando fue a buscar a Victoria. Humildad. Humildad real, sin adornos, sin disfraces. La humildad de alguien que necesita ayuda y que por primera vez en mucho tiempo está dispuesto a pedirla sin disfrazarla de otra cosa. Sin convertirla en orden. Sin cubrirla de autoridad. Solo eso. La vulnerabilidad desnuda de un hombre que ya no tiene tanto que perder como para seguir fingiendo que no la necesita. Y hay algo profundamente trágico en eso. Algo que duele de una manera particular. Porque el momento exacto en que José Luis decidió bajar la guardia, el momento exacto en que eligió la vulnerabilidad sobre el orgullo, es exactamente el momento en que la realidad le golpeó con más fuerza. Como si el universo tuviera un sentido del drama particularmente cruel. Como si el castigo más duro estuviera reservado para el instante preciso en que uno decide por fin ser honesto. ¿Hubiera encontrado lo mismo si hubiera llegado 5 minutos antes? ¿O 5 minutos después? Quizás. Quizás no. Pero llegó en ese instante. Y en ese instante toda la humildad que llevaba en las manos se convirtió en el instrumento de su propio desgarro. Porque no hay nada más demoledor que ir a buscar apoyo y encontrar traición.
No hay herida más profunda que la que se abre en el momento de mayor vulnerabilidad. Ese hombre que empuja esa puerta sin saber lo que hay al otro lado ya está roto antes de ver nada. Y lo que va a ver lo va a terminar de romper de una manera que no tiene arreglo. Pero hay que decir algo más, porque sería injusto no decirlo. José Luis no es una víctima inocente en esta historia. No lo es. Este es el mismo hombre que ordenó cosas que no debería haber ordenado, que permitió cosas que no debería haber permitido, que usó a personas, que manipuló situaciones, que tomó decisiones motivadas por el poder y la conveniencia que dejaron heridas reales en gente real. El hombre que hizo sufrir a Adriana, que maltrató a Alejo, que ejerció su autoridad de maneras que ningún título puede justificar. Y eso no desaparece porque ahora lo veamos sufrir. El sufrimiento de José Luis esta noche es real. Su dolor es genuino, pero no borra lo que hizo. Y Valle Salvaje, en su mejor versión, nos recuerda exactamente eso. Los personajes complejos merecen sufrimiento complejo, no el sufrimiento simple del villano que recibe su merecido. El sufrimiento genuino de alguien que hizo daño y que ahora recibe daño. Y en esa doble condición hay algo que nos obliga a mirar sin apartar la vista. Cuando José Luis empuja esa puerta, estamos de su lado. Y no estamos de su lado. Al mismo tiempo, sentimos su dolor y recordamos el que causó. Y esa tensión, esa imposibilidad de estar completamente de un lado, es exactamente lo que hace que este momento sea tan extraordinariamente poderoso. Si están disfrutando este análisis, este es el momento perfecto para suscribirse al canal. Porque esto que estamos viviendo hoy es solo el comienzo de lo que viene en Valle Salvaje. No se lo van a querer perder. Ahora, antes de que esa puerta se abra, tenemos que estar en ese ala apartada del palacio. Tenemos que entender lo que estaba ocurriendo ahí dentro. Porque para comprender la caída de Victoria, hay que comprender primero cómo llegó hasta ese punto. Damaso la buscó. La buscó a propósito. Lejos del servicio, lejos de oídos indiscretos, lejos de cualquier mirada que pudiera registrar el encuentro. La buscó con la urgencia nerviosa de alguien que siente que el tiempo se le escapa entre los dedos, porque Damaso está nervioso. Aunque no lo demuestre. Aunque su fachada sea la de un hombre que tiene todo bajo control, por dentro algo no está saliendo como lo planeó. La situación con Hernando es más complicada de lo que esperaba. El marqués no está jugando el papel que Damaso tenía previsto en su guión. Y sin el apoyo de José Luis, sin que el exduque ceda, el plan entero se tambalea. Y si el plan se tambalea, Damaso se queda sin nada. Sin el palacio. Sin las tierras. Sin la posición que vino a recuperar después de años de ausencia, de años de planear este regreso, de años construyendo en su cabeza un escenario de victoria que ahora amenaza con no materializarse. Eso no es aceptable para un hombre como Damaso. Así que fue a Victoria porque Victoria es su seguro. Su pieza más valiosa dentro del palacio. Su fuente de información. Su aliada. Su cómplice. Y necesitaba saber si seguía siendo todo eso, o si el peso de su antigua lealtad a José Luis había empezado a doblarla. Cuando la encontró, empezó a hablar. Y cuando Damaso habla, lo hace con una precisión quirúrgica que muy poca gente puede resistir durante mucho tiempo. Le recordó que el tiempo se acababa. Le recordó que si José Luis no cedía, todo caería. Le recordó lo que compartieron. Los años de un matrimonio que José Luis nunca supo que existió. Los sacrificios que Victoria hizo. Las cosas que soportó. Lo que Damaso le debe. Lo que ella le dio. Victoria intentó mantener la distancia. Lo intentó de verdad. Porque Victoria no es tonta y sabe perfectamente que Damaso la usa. Lo sabe. Lo ha sabido desde que volvió. Pero hay algo en Damaso que Victoria no puede controlar del todo. Y esa incapacidad la pone en una posición de debilidad que la desespera. No es amor, o no es solo amor. Es una historia demasiado larga y demasiado complicada para reducirla a una sola palabra. Y la conversación fue subiendo de temperatura. Hubo reproches. Hubo pasado. Hubo una intimidad que ninguno de los dos puede fingir que no existe, por mucho que ambos lo intenten delante del mundo. Y en el momento en que Victoria bajó la guardia, en el momento en que las defensas cedieron aunque fuera un instante, Damaso la tomó por los brazos. Y en ese instante exacto, la puerta se abrió. José Luis, que había ido a buscar a Victoria para hablar de Hernando. José Luis, que necesitaba su apoyo y que por primera vez en mucho tiempo iba a pedírselo con humildad real, sin orgullo, sin poses. Ese José Luis empujó esa puerta sin saber lo que iba a encontrar al otro lado. Y lo que encontró lo dejó clavado en el umbral como si sus pies se hubieran convertido en piedra. Victoria. Damaso. Los dos juntos en un ala apartada del palacio que nadie frecuentaba. Con una cercanía que no dejaba lugar a interpretaciones. Con una intimidad que gritaba a voces todo lo que ninguno de los dos había querido confesar.
Y José Luis no gritó, no avanzó, no explotó. Se quedó ahí, inmóvil, mientras los segundos pasaban uno a uno con una lentitud insoportable. Mientras el mundo a su alrededor seguía girando aunque él hubiera dejado de moverse. Mientras ese silencio demoledor y absoluto, se instalaba en el cuarto como si fuera el único ser vivo en toda la habitación. ¿Saben qué fue lo más devastador de ese momento? No fue la imagen. No fue lo que los ojos de José Luis vieron. Lo más devastador fue lo que su mente hizo en ese instante. Porque en un solo segundo, todo encajó. Todas las noches sin explicación. Todas las conversaciones que Damaso no debería haber conocido. Todas las advertencias de Mercedes. Todos los silencios incómodos de Matilde. Todo, en un segundo. Como cuando se levanta la piedra y de pronto se ve todo lo que vivía debajo. Victoria intentó hablar. Su boca se movió. Pero las palabras no llegaron. Porque no existen palabras que puedan sobrevivir a ese momento. No hay explicación suficiente. No hay excusa que funcione. No hay versión de los hechos que pueda cambiar lo que José Luis acaba de ver con sus propios ojos. Damaso, en cambio, no bajó la mirada. La sostuvo, con esa calma pasmosa, inquietante, casi sobrenatural de alguien que lleva meses preparando exactamente este momento. Porque hay algo que debemos entender y que cambia completamente la lectura de esta escena. Para Damaso, este flagrante no fue un accidente. Fue una victoria. Damaso no se dejó descubrir. Damaso fue descubierto porque en algún nivel lo necesitaba. Porque un José Luis que descubre la traición de Victoria es un José Luis destrozado. Y un José Luis destrozado es un José Luis que toma decisiones impulsivas. Y las decisiones impulsivas de un exduque son exactamente lo que Damaso necesita para el siguiente paso de su plan. Por eso no bajó la mirada. Por eso se quedó ahí firme, sosteniendo la mirada de José Luis con la serenidad de quien ha ganado la partida y solo está esperando a que el otro lo comprenda. Y entonces ocurrió algo que nadie en ese palacio esperaba. Algo que, si lo piensan bien, es mucho más aterrador que cualquier explosión de ira. José Luis se calmó. No se calmó porque haya perdonado. No se calmó porque no sintiera nada. Se calmó con esa frialdad específica que tienen los hombres cuando han cruzado un umbral de dolor del que ya no hay regreso. Cuando ya no quedan lágrimas, porque las lágrimas requieren esperanza. Y José Luis, en ese momento, ya no tenía ninguna. Se dirigió a Damaso con una calma que cortaba el aire. Con una voz que no temblaba porque ya no tenía energía para temblar. Y le dijo que saliera del palacio. No mañana. No en una hora. Ahora, con esa palabra simple, concisa y definitiva que solo puede pronunciar alguien que ha tomado una decisión irrevocable. Damaso intentó provocarlo una última vez. Porque Damaso siempre necesita la última palabra. Le recordó que legalmente seguía siendo el marido de Victoria. Que sus derechos sobre ella y sobre su estancia en ese palacio no podían ser revocados por un simple gesto de orgullo herido. José Luis lo miró. Y con esa misma calma, con esa misma voz que no temblaba, le respondió que eso ya no era su problema. Esa frase simple y brutal que lo dice todo. Que Victoria ya no era su problema. Que Damaso, su existencia, sus derechos legales, sus maniobras políticas, ya no eran su problema. Que José Luis Gálvez de Aguirre había decidido en ese instante que el mundo de Victoria Salcedo ya no tenía nada que ver con el suyo. Damaso salió. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que quedarse ya no servía para nada. El daño estaba hecho. La semilla estaba plantada. El siguiente movimiento lo haría desde fuera. Y cuando Damaso cruzó la puerta, José Luis la cerró. Despacio. Con una precisión casi ceremonial. Y el clic de esa cerradura en el silencio del cuarto sonó como una sentencia. Como el veredicto final de un juicio que había durado demasiado tiempo. En ese silencio que siguió al clic de la cerradura, José Luis se quedó de pie mirando la puerta que acababa de cerrar. No mirando a Victoria. Todavía no. Mirando la puerta. Como si necesitara un momento más, un último momento para ser el hombre que aún no sabe nada antes de convertirse en el hombre que ya sabe todo. Porque una vez que uno se da la vuelta, una vez que uno enfrenta lo que tiene que enfrentar, ya no hay marcha atrás. ¡Qué momento tan humano ese! Tan reconocible, tan universal. Ese instante en que uno sabe perfectamente lo que va a tener que hacer, pero necesita un segundo más antes de hacerlo. Un segundo más antes de que las palabras salgan y no puedan ser retiradas. Antes de que la realidad se vuelva oficial e irreversible. Del otro lado del cuarto, Victoria también estaba paralizada. Pero su parálisis era diferente. La de José Luis era la de alguien que se prepara. La de Victoria era la de alguien que calcula. Porque incluso en el peor momento de su vida, incluso cuando el suelo se derrumba bajo sus pies, la mente de Victoria no se detiene. Sigue buscando. Sigue evaluando.
Sigue encontrando el ángulo, la entrada, la grieta por donde todavía puede colar algo que cambie el resultado. Estaba contando lo que sabía, contando lo que podía decir y lo que no podía decir, contando qué versión de los hechos resultaba más creíble, cuál más conmovedora, cuál más útil. Porque eso es Victoria. Es lo que es en sus huesos. Y ese instinto no desaparece aunque el mundo entero se esté cayendo encima. Pero había algo que Victoria no calculaba, algo que se le escapaba, algo demasiado nuevo, demasiado inesperado, demasiado contrario a todo lo que conocía de José Luis. El hombre que había cerrado esa puerta ya no era el mismo hombre que ella había manejado durante años. No era el duque orgulloso al que podía herirle el amor propio para doblarle. No era el hombre que necesitaba sentirse poderoso para tomar decisiones. Ese hombre había muerto en algún punto de los últimos meses bajo el peso acumulado de la abdicación, de la humillación, de la pérdida. Y el hombre que quedaba era algo diferente. Algo más peligroso para los propósitos de Victoria. Un hombre que ya no tenía nada que demostrar. Cuando José Luis finalmente se dio la vuelta y la miró, Victoria lo vio. Lo vio en sus ojos. Y algo en su estómago se tensó de una manera que no reconocía. No era miedo exactamente. Victoria rara vez siente miedo. Era algo más parecido al reconocimiento. El reconocimiento de que esta vez las reglas del juego habían cambiado. De que el tablero que ella conocía ya no era el tablero sobre el que estaban jugando. Y ahí, en ese instante de reconocimiento mutuo, Victoria tomó la única decisión que le quedaba disponible. Habló. Porque el silencio no servía a sus intereses. El silencio era la derrota confirmada. Las palabras, en cambio, eran todavía un territorio donde Victoria podía moverse, donde podía construir, donde podía intentar crear algo que no existía pero que quizás, con la habilidad suficiente, podría parecer que existió. Explicó. Justificó. Construyó la versión que tenía preparada desde hacía tiempo, aunque no supiera exactamente cuándo la necesitaría. Que Damaso la presionaba. Que era una trampa. Que ella intentaba proteger a José Luis. Que todo lo que hacía, todo, era por él, por su futuro, por recuperar lo que perdieron juntos. Y José Luis la escuchó. La escuchó en silencio, de principio a fin, sin interrumpirla, sin contradecirla, sin reaccionar. La escuchó como se escucha algo que ya no importa. Y cuando Victoria terminó, José Luis empezó a hablar. Y lo que dijo fue todo lo que nunca había dicho. Todo lo que guardó durante años. Todo lo que el orgullo, la política, la conveniencia le habían impedido pronunciar en voz alta. La protegió de Evaristo cuando todos en el valle querían que ella desapareciera. La mantuvo en el palacio cuando su posición era insostenible. Sacrificó relaciones, oportunidades, su propia reputación para que ella siguiera teniendo un lugar entre esas paredes. Renunció a cosas que no debería haber renunciado. Ignoró cosas que no debería haber ignorado. Y luego le hizo una pregunta. Una sola pregunta. Pero no la que Victoria esperaba. No le preguntó por qué. No le preguntó cómo pudo. Le preguntó cuánto tiempo llevaba con Damaso. No por celos, sino porque necesitaba saber cuánto de lo que vivieron juntos había sido real. Cuántas conversaciones eran genuinas y cuántas eran información para el enemigo. Cuántos gestos de afecto eran verdaderos y cuántos eran el trabajo calculado de una mujer que lleva toda su vida usando a las personas como piezas en su tablero. Esa es la pregunta que más duele. No cuánto te quiero. ¿Cuánto fue verdad? Y es la pregunta que Victoria no podía responder bien. Porque cualquier número de meses o semanas que dijera implicaba una traición activa durante todo ese tiempo. Y si decía que fue un solo momento, una debilidad, José Luis ya no le creía. Porque una mujer que miente sobre lo grande no puede ser creída sobre lo pequeño. Victoria apeló al amor. Cuando todas las demás herramientas fallan, el amor es el último recurso. Dijo que fue un momento de debilidad. Uno solo. Que no representaba nada de lo que sentía. Que José Luis era el único hombre que importaba en su vida. Que todo lo que hizo, absolutamente todo, había sido para protegerlo, para mantenerlo a salvo, para construir un futuro donde los dos pudieran seguir juntos. José Luis la miró durante un momento largo, demasiado largo, sin decir nada, y luego pronunció una sola frase, con la calma de quien lleva tiempo pensándola, sin gritar, sin temblar, que una mujer que traiciona 2 veces no traiciona por debilidad, traiciona porque es su naturaleza. El silencio que siguió a esa frase fue diferente al silencio anterior. El silencio anterior era el de la conmoción. Este era el silencio del final. El silencio de cuando algo termina para siempre y los dos lo saben y ninguno tiene nada más que decir. Victoria lo vio en sus ojos. Lo vio claramente. Y lo que vio fue lo más aterrador que nadie puede ver en los ojos de alguien que una vez lo amó. No vio ira. No vio dolor.
No vio celos que habría podido manejar, ni rencor que habría podido calmar, ni lágrimas que habría podido consolar. Vio indiferencia. El vacío que queda cuando el amor se ha ido completamente y no ha dejado nada atrás. Ni siquiera odio. Porque el odio todavía es una forma de conexión. La indiferencia es la desconexión total, absoluta e irreversible. Y Victoria entendió que eso era peor que cualquier otra cosa que pudiera haberle hecho. Pero Victoria Salcedo no es una mujer que cede sin luchar. Nunca lo fue. No iba a empezar ahora. Así que cambió de estrategia. Si el amor no funcionaba, si las justificaciones no funcionaban, si las lágrimas no funcionaban, quedaba una última herramienta. El miedo. Se irguió. Recuperó esa postura de duquesa que ha perfeccionado durante décadas. Y le habló a José Luis de una manera completamente diferente. Ya no como la mujer que pide, como la mujer que advierte. Le recordó todo lo que sabía sobre él. Y Victoria sabe mucho. Sabe demasiado. Lleva años acumulando información, guardando secretos, archivando debilidades, no por sentimentalismo, sino exactamente para momentos como este. Le recordó que sabía quién mató a Pilar. Que conocía el origen de ciertas deudas cuya procedencia no resistiría un examen ante el Consejo Real. Que tenía información específica y detallada que podría hundirlo ante Hernando y ante cualquier otro poder que José Luis esperara cultivar. Era su apuesta más fuerte. Victoria calculó que un hombre que todavía tiene algo que perder no puede ignorar esas amenazas. Pero José Luis la miró. Y cuando habló, había algo en su voz que Victoria no reconoció inmediatamente. Una tranquilidad diferente. No la tranquilidad del dolor contenido. La tranquilidad de alguien que ya cruzó el último umbral. Le respondió que ya no tenía nada que perder. Porque Hernando ya lo sabía todo. Todo. Hernando ya sabía todo. Todas las amenazas de Victoria, todos esos secretos que guardaba como monedas de cambio durante años, ya habían sido neutralizados. Ya no valían nada. Ya no podían hacerle daño. Y si no podían hacerle daño a José Luis, Victoria no tenía nada. Nada con qué negociar. Nada con qué presionar. Nada con qué sobrevivir en ese palacio. Y fue entonces cuando llegaron las lágrimas. Pero estas no eran las lágrimas calculadas que Victoria usaba como herramienta. Estas eran diferentes. Estas eran reales. Porque la realidad se había vuelto imposible de negar, imposible de manipular, imposible de reconvertir en otra cosa. Victoria lloraba porque estaba perdiendo. Porque por primera vez en mucho tiempo, quizás en toda su vida, no tenía el control de la situación. Y esa sensación, para una mujer como ella, es aterradora de una manera que ninguna amenaza externa podría hacerlo. Las lágrimas no funcionaron. Por supuesto que no funcionaron. José Luis se levantó. Caminó hacia la puerta. La abrió. Y llamó a Francisco. Francisco Aparicio. Con él, 2 criados. Y cuando Victoria los vio en el umbral, cuando vio la expresión en el rostro de Francisco, esa expresión de alguien que obedece una orden que no quiere obedecer pero que obedece porque su lealtad ya no es hacia ella, cuando vio todo eso junto. Entendió. Esta vez era real. Esta vez no había negociación posible. Esta vez se iba. José Luis le dijo que tenía tiempo de recoger lo que era suyo. Lo que trajo cuando llegó al palacio. Nada más. Todo lo que había acumulado dentro de esas paredes en años de intrigas y maniobras y alianzas y traiciones, todo eso se quedaba. Porque no era suyo. Nunca lo fue. Victoria miró alrededor. Buscando con esa mirada rápida e instintiva que tienen las personas cuando necesitan un aliado urgentemente. Buscó a Matilde y Matilde apartó la vista. No con crueldad. Con la tristeza tranquila de alguien que lleva demasiado tiempo sufriendo a manos de esa mujer como para encontrar compasión ahora. Buscó a Francisco y Francisco obedecía en silencio, con los ojos fijos en algún punto indeterminado de la pared, como hacen los buenos mayordomos cuando quieren no existir. Buscó a Isabel. Y el espacio donde Isabel debería haber estado estaba vacío. Isabel se fue. El vacío que dejó era el vacío de la única complicidad verdadera que Victoria tuvo en ese palacio. Y ya no estaba. Así que Victoria recogió lo que era suyo. Sola. Sin ayuda. Sin que nadie le sostuviera la puerta. Sin que nadie le ayudara con el peso. Sin que nadie le dijera nada. Y salió del palacio de los Gálvez de Aguirre. Pero salió con la espalda recta. Porque Victoria Salcedo es muchas cosas, algunas de ellas terribles. Pero hay una cosa que nunca fue y que nunca será. Alguien que sale con la cabeza agachada. No de este palacio. No de ningún lugar. Su espalda estaba recta. Su barbilla estaba levantada. Sus pasos eran firmes, aunque sus manos temblaran. Porque hay dignidades que se mantienen incluso cuando todo lo demás se derrumba. Y esa era la de Victoria. La única que nadie podía quitarle.
José Luis la vio alejarse desde la entrada del palacio. No dijo nada. No gritó nada. No añadió ninguna última frase dramática que lo hiciera sentir poderoso. Solo la vio alejarse hasta que su figura se perdió en la oscuridad del camino que llevaba fuera del valle. Y entonces, despacio, con la misma calma con que había hecho todo en esa noche, cerró la puerta. Él mismo. Sin delegar ese gesto en nadie. Cerrando la puerta él mismo sobre un capítulo de su vida que no debería haber durado tanto. Y entonces el palacio entero procesó lo que acababa de ocurrir. Matilde se quedó quieta durante un momento largo. Demasiado largo. Como si su cuerpo necesitara tiempo para asimilar una noticia que llevaba meses esperando y que ahora que había llegado no sabía muy bien cómo recibir. Había alivio. Un alivio enorme y físico, como el que se siente cuando se baja un peso que se llevaba tanto tiempo cargando que uno había olvidado lo que era caminar sin él. Pero también había algo más. Algo que no era tristeza exactamente, pero que se le parecía. Porque Matilde vivió muchos años bajo la sombra de Victoria. Y cuando una sombra tan grande desaparece, la luz que queda puede ser casi tan desconcertante como la oscuridad anterior. Atanasio le dijo algo en voz baja. Pocas palabras. Con la cautela de alguien que conoce bien el mundo en el que vive. Le dijo que esto no terminaba con la salida de Victoria. Que una mujer como ella no desaparece. Que se reorganiza. Que encontrará la manera de volver de una forma u otra, porque siempre lo ha hecho. Y Matilde lo escuchó. Y Matilde lo sabía. Pero en ese momento, en ese instante específico, necesitaba permitirse creer que había terminado. Aunque fuera por una noche, Mercedes procesó la noticia de manera diferente. Más analítica. Más estratégica. Porque Mercedes siempre piensa en el tablero antes que en los sentimientos. Y lo que la salida de Victoria significaba para el tablero era claro. Damaso acababa de perder su pieza más valiosa dentro del palacio. Su fuente de información. Su aliada. Su cómplice. Sin Victoria, Damaso operaba desde fuera. Y desde fuera era más fácil verlo venir. Más fácil anticipar sus movimientos. No inofensivo, ni mucho menos. Pero más manejable. Rafael miró a su padre. Y en esa mirada había algo nuevo. Algo que no había estado ahí antes, o que había estado pero enterrado bajo capas de rencor y de historia. Era algo parecido al respeto. No el respeto que se profesa por obligación o por jerarquía. El respeto que surge cuando alguien hace algo difícil de la manera correcta. El hombre que acaba de expulsar a Victoria no era el duque que Rafael había conocido. Era alguien que cuando llegó al límite eligió la verdad sobre la conveniencia. Y Pedrito. Pedrito que lo había visto todo desde el pasillo. Pedrito que tiene esa capacidad de los niños para estar en todas partes sin que nadie lo note, para absorber todo lo que ocurre y entenderlo con una claridad directa que solo tienen quienes todavía no han aprendido a complicar las cosas. Pedrito que fue a buscar a Bárbara corriendo y que le dijo con esa voz suya que mezcla la infancia y la seriedad de alguien que creció demasiado rápido. Se fue para siempre. No como una pregunta. No como una esperanza. Como un hecho. Como la descripción de algo que había ocurrido y que era definitivo. Y en esa frase simple, en esas 4 palabras pronunciadas por un niño desde un pasillo, había más claridad que en todas las maniobras de todos los adultos de ese palacio juntos. Mientras el palacio procesaba su ausencia, Victoria caminaba sola por el camino que llevaba fuera del valle, con una maleta pequeña que no pesaba tanto como debería pesar todo lo que había acumulado en esos años. Con la espalda todavía recta, todavía firme, todavía manteniendo esa postura que nadie iba a ver porque estaba sola en la oscuridad, pero que Victoria mantenía de todas formas porque era suya. No lloraba. Las lágrimas se habían secado en algún punto entre la habitación y la puerta del palacio. Porque Victoria no llora camino adentro. Las lágrimas son para cuando hay alguien mirando que puede ser conmovido por ellas. En la oscuridad, sola, ya no tenían ninguna utilidad. En cambio, pensaba, porque Victoria siempre piensa. Siempre. Incluso en los momentos de mayor derrota, su mente no se detiene. Sigue buscando. Sigue analizando. Sigue encontrando la siguiente jugada. Porque eso es lo que es Victoria. No solo un personaje con sus intrigas y sus crueldades y sus amores complicados. Victoria es una jugadora. Y los jugadores de verdad no abandonan la partida porque pierdan una mano. Reorganizan sus fichas y siguen jugando. Pensaba en Damaso. Y aquí está lo más interesante de ese momento de soledad en el camino. La traición que más le dolía en ese instante no era la de José Luis. La expulsión dolía. Claro que dolía. Era una humillación enorme y real. Pero en algún nivel, José Luis reaccionó de la manera en que Victoria siempre supo que reaccionaría si llegaba a descubrirlo. Era predecible. Era comprensible. Incluso, si Victoria era muy honesta consigo misma, era merecido. Pero Damaso la sedujo,
la convenció, la metió en una alianza que la ponía en riesgo, la utilizó como fuente de información, la expuso. Y cuando la situación se volvió insostenible, cuando el flagrante ocurrió, Damaso salió por esa puerta sin mirar atrás. Sin decir nada. Sin hacer nada para protegerla. La dejó ahí, sola, enfrentando a José Luis, cargando con todo el peso de una situación que él mismo había creado. Eso era lo que dolía. Esa traición específica. Porque viniendo de Damaso, el hombre al que conocía desde antes que el mundo se complicara, el hombre que compartió con ella cosas que ningún otro conocía, esa traición tenía un sabor diferente. Más amargo. Más personal. Y mientras Victoria caminaba por ese sendero oscuro, con la traición de Damaso instalada en el pecho como una piedra fría, algo fue tomando forma en su mente. No era exactamente un plan todavía. Era más bien la arquitectura de un plan. Los primeros trazos de algo que todavía no tenía nombre completo, pero que ya tenía dirección. Porque Victoria tiene algo que muy poca gente tiene. No es inteligencia, aunque también la tiene. No es frialdad, aunque también la tiene. Es memoria. Una memoria extraordinariamente precisa para las debilidades de las personas, para los secretos dichos en voz baja en habitaciones que se creyeron seguras, para las deudas que se acumularon y nunca se pagaron del todo. Y en ese camino, en esa oscuridad, Victoria estaba inventariando. Sabía que Damaso tenía una vulnerabilidad que él mismo no reconocía como tal. Damaso creía que su poder venía de la información, de los contactos, de las alianzas que había construido. Y tenía razón. Venía de ahí. Pero lo que Damaso no calculaba bien era que esas alianzas, en una parte significativa, pasaban por Victoria. Por los años que ella llevaba en ese palacio. Por las relaciones que ella había cultivado. Por la confianza que se había ganado. Y cuando Damaso la dejó expuesta en esa habitación, cuando salió por esa puerta sin mirar atrás, cortó ese canal. Y sin ese canal, sus planes tenían agujeros que él todavía no había visto. Luego estaba la cuestión de Hernando. Hernando, con sus conexiones con el poder real, con su fachada de hombre inamovible. Pero Victoria lo había observado. Lo había estudiado. Y había notado algo que nadie más parecía haber notado. Que Hernando, para toda su fachada, tenía una grieta. Una grieta pequeña pero real. Y las grietas pequeñas, en manos de alguien que sabe cómo trabajarlas, se convierten en fracturas. Y las fracturas se convierten en derrumbes. ¿Creen que Victoria va a buscar a Hernando antes de que nadie lo espere? Dejen su respuesta en los comentarios. Porque esto se va a poner más interesante de lo que imaginan. Había también algo más pequeño, más personal. Menos estratégico. Un recuerdo. El recuerdo de Gaspar, el hijo que tuvo con Damaso y que creció sin saber quién era su padre. El hijo que murió sin que esa historia pudiera tener un final diferente. Y ese recuerdo, en este momento específico, en este camino oscuro después de la expulsión, era lo único que Victoria no podía convertir en estrategia. Lo único que simplemente dolía. Sin utilidad. Sin ángulo. El dolor puro y sin adornos de una madre que perdió a un hijo y que acaba de perder también al hombre que era la última conexión viva con esa historia. Ese dolor Victoria no lo mostraba. Nunca lo mostraría. Pero estaba ahí. Y en ese instante de soledad absoluta, cuando nadie la miraba y las apariencias no servían para nada, ese dolor era el único habitante genuino de su interior. Todo lo demás era construcción. Ese dolor era real. Y fue desde ese lugar, desde ese rincón donde convivían el dolor genuino y la arquitectura del siguiente movimiento, desde donde Victoria se detuvo en el camino. Se dio la vuelta. Miró hacia atrás. Hacia las luces del palacio que todavía brillaban contra el cielo oscuro del valle. Y en su mirada, en esa mirada que nadie veía porque estaba completamente sola en medio de la noche, no había nostalgia. No había arrepentimiento. No había el dolor suave y resignado de alguien que acepta su derrota. Había promesa. Una promesa fría y firme y absolutamente seria. La promesa de alguien que ha perdido una batalla, pero que no ha perdido la guerra. Que sabe perfectamente que esta no es la última jugada. Que conoce este palacio mejor que nadie. Que tiene información que nadie más tiene. Que tiene conexiones que siguen siendo válidas aunque ella no esté dentro. Que no se va porque la hayan vencido. Se va porque de momento no tiene opción. Y esa diferencia lo es todo. Y entonces sucedió algo que detuvo el aire. Victoria se volvió hacia el camino que tenía delante. Y en el silencio absoluto de la noche de Valle Salvaje susurró algo. Algo que nadie dentro del palacio pudo escuchar. Que ningún criado registró. Que ningún oído indiscreto captó. Algo que quedó entre ella y la oscuridad del valle. Pero nosotros sí lo escuchamos. No me voy del valle. Me alejo para volver mejor. Esa frase lo cambia todo.
Porque no es la frase de una mujer derrotada. Es la frase de una mujer que ya está planeando el siguiente movimiento. Y eso es exactamente lo que hace a Victoria Salcedo uno de los personajes más fascinantes y más peligrosos que esta telenovela ha creado. Nunca termina. Nunca. Queda mucho por analizar de esta noche extraordinaria. Y antes de cerrar, les tengo 3 teorías que no van a poder sacarse de la cabeza. Primera teoría. La expulsión de Victoria fue exactamente lo que Dámaso necesitaba. No un error de su plan, sino una pieza más de él. Al dejar que José Luis descubriera la traición, Dámaso logró 2 cosas a la vez. Destruyó la única fuente de apoyo emocional que José Luis tenía, dejándolo aún más vulnerable. Y liberó a Victoria del palacio, colocándola en una posición donde ella misma, sin saberlo, puede convertirse en el agente del caos que Dámaso necesita desde fuera. Victoria cree que Dámaso la traicionó. Pero es posible que todo ocurriera exactamente como Dámaso lo planeó. Segunda teoría. Hernando sabe más de lo que ha dicho. José Luis le reveló información porque creyó que negociar con Hernando era la única salida. Pero ¿y si Hernando ya tenía esa información? ¿Y si Hernando y Dámaso no son aliados, pero tampoco son enemigos? ¿Y si el verdadero juego entre estos 2 hombres todavía no ha comenzado? La neutralización de Victoria puede ser el primer movimiento de una partida mucho más grande que ninguno de ellos ha visto completamente. Tercera teoría. Victoria va a encontrar a Enriqueta. Enriqueta, que tiene sus propias razones para querer desestabilizar el palacio, que tiene conexiones con Hernando que ningún otro personaje tiene, y que hasta ahora ha jugado en los márgenes de la historia. Victoria, fuera del palacio con información poderosa y sin nada que perder, puede ser exactamente el catalizador que Enriqueta necesita. Y si esas 2 mujeres se encuentran, lo que viene va a ser algo que Valle Salvaje nunca vio antes. ¿Creen que José Luis tomó la decisión correcta al expulsar a Victoria? Porque hay quienes dirán que sí, que Victoria se lo merecía, que llevaba demasiado tiempo haciendo daño dentro de ese palacio. Pero hay también quienes se preguntarán si José Luis, al expulsar a Victoria, no acaba de perder el único escudo que tenía contra Dámaso. Porque Victoria, con todas sus traiciones, conocía a Dámaso. Sabía cómo funciona. Sabía que teme. Y esa información ya no está disponible para el palacio. ¿Ganó José Luis al echarla? ¿O simplemente movió el problema hacia afuera sin resolverlo? Y Victoria, ¿qué nota del 0 al 10 le dan como personaje en este capítulo? No como persona, sino como personaje. Esa figura compleja, oscura, fascinante, que en el momento de su mayor derrota salió del palacio con la espalda recta y llegó a la oscuridad del camino con planes nuevos en la cabeza. ¿El 0 de quien siempre hace el mal y acaba pagando? ¿O el 10 de quien cae con una dignidad que muy pocos pueden mantener? Dejen su nota en los comentarios. El debate ya está abierto. Y una última pregunta. La más importante de todas. Cuando Victoria susurró en la oscuridad que no se va del valle, sino que se aleja para volver mejor, ¿le creen? Yo sí lo creo. Y creo que Valle Salvaje sin Victoria Salcedo no va a ser Valle Salvaje por mucho tiempo. Si este video les gustó, hagan clic en me gusta, que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas que también quieren saber qué pasa en el palacio más dramático de la televisión. Y si todavía no están suscritos, este es el momento. Porque lo que viene en los próximos capítulos va a poner patas arriba todo lo que hoy creyeron que había terminado. Nos vemos en el próximo capítulo de Valle Salvaje. Donde nada termina. Donde todo comienza de nuevo. Y donde Victoria Salcedo, aunque nadie la vea todavía, ya está pensando en cómo volver.